Hola, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida a estos estudios bíblicos cristianos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos ubicados en el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph, y estamos estudiando el Salmo número 14, que se conoce con las letras en hebreo Yov Dalet, y este salmo en particular tiene 7 versículos bíblicos y vamos a desarrollar 5 grandes temáticas. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, para quienes no me conocen, soy su hermano en Cristo y me pongo también a sus órdenes. Permítame iniciar con una historia. Estaban dos personas, un escéptico no creyente y estaba un creyente. El no creyente le dice al creyente: si me muestras a Dios, me convertiré en creyente y nunca más dudaré de Dios y le serviré. Después de unos minutos de reflexión, el creyente le hace una pregunta: ¿tú crees en el amor de tu madre? El no creyente contestó enfáticamente: sin duda que creo en el amor de mi madre. El creyente le preguntó: ¿cómo puedes creer en el amor de tu madre si no lo puedes ver? El no creyente respondió enfáticamente: claramente lo puedo sentir en cada una de sus acciones y en lo que ha hecho por mí durante toda la vida. Entonces el creyente le dijo, y ponga mucha atención en la respuesta: Dios es el creador del amor, y aunque no lo puedas ver, Él cuida de ti y te ha dado de su amor, aunque no lo puedas sentir. Después de esta historia, ¿usted qué cree? ¿El creyente cambió o se quedó con su forma de pensar? Después de 13 salmos, el salmo número 14 introduce un tema diferente, el cual se conoce como ateísmo, o dudar de la existencia de Dios, o decir que Dios no existe. Acompáñenme a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que derramas de tu gracia en nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes durante este estudio. Te pido que llenes los corazones de cada una de las personas que van a escuchar, que les llenes también de conocimiento, de sabiduría, especialmente ese temor que debemos de desarrollar a ti. Te pedimos, Padre Celestial, también para que nuestros oídos, nuestros ojos siempre estén atentos a ti y podamos llevar la palabra como tú lo has dispuesto. Señor, que vayamos a los perdidos o a los que no te conozcan. Ayúdanos a tener todo el conocimiento que es requerido, pero especialmente que nos guíe tu Espíritu Santo a toda verdad. Señor, ayúdanos durante este tiempo. Te lo dejamos a ti. Señor, ayúdanos también a conocerte cada día más y que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que siempre estemos en el fundamento que es Cristo Jesús, poniendo nuestros ojos en Él, que es el autor de la fe. Gracias, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los que van a estar escuchando y que las bendiciones sean derramadas en ellos. Amén, amén y amén. Como te mencioné, el Salmo 14 es considerado una enseñanza de sabiduría. Este salmo es semejante al 53. De hecho, pudiera considerarse versiones casi idénticas. Solo existen dos diferencias. Diferencia número uno. En el Salmo 14, para referirse a Dios, se utiliza la palabra hebrea Jehová, mientras que en el 53 se refiere a Dios como todopoderoso, utilizando la palabra hebrea en su original Elohim. Quizás pueda decirse que este solo es un tema de selección de palabras. En la realidad, el nombre de Dios en sus diversas formas nos puede indicar la forma en que Él va a responder ante el comportamiento del ser humano. En breve, Jehová es el nombre de la misericordia de Dios hacia el hombre, mientras que Dios Todopoderoso, es decir, Elohim, tiene varias aplicaciones, pero dentro de una de sus aplicaciones es que Él es el justo y aplica el justo juicio de Dios hacia las acciones de los hombres. La segunda gran diferencia que encontramos entre Salmo 14 y 53 la encontramos en el versículo número 5. En el Salmo 14 se habla de la reacción de los necios y del apoyo de Dios a los justos, mientras que en el 53 se enfatiza el juicio de Dios a los necios representado en enfermedad, desecho y muerte. Y aquí entonces podemos entender la diferencia entre Jehová y Elohim. Permíteme entonces que pasemos a ver los aspectos generales del Salmo.
Ahorita los estás viendo ya en pantalla. El autor es David. La fecha, el salmo se considera como un salmo sobrescrito, por tanto, no tiene una fecha determinada. Tipo de salmo. La forma y la estructura del salmo no está determinado en el original del hebreo. La mayoría de las Biblias en español agregan el título que no es parte del salmo en su original. Y dice así, Salmo de David, refiriéndose a un mismor, es decir, a una oración o plegaria. Con ello podemos entender que esto fue un anexo hecho por los traductores, pero no algo que está en el texto real del Salmo. Esto es uno de los ejemplos de que cuando es algo agregado a la escritura original para darle sentido, pero que nunca está mencionado en la escritura original. Bueno, como usted sabe, y yo digo, cuidado, la palabra de Dios prohíbe que anexemos o agreguemos a la escritura cualquier letra, palabra u oración. Tratemos de buscar entonces qué tipo de salmo es el 14. Si estamos comparándolo con el 53 literalmente sí expresa su forma y el 53 dice que es un masquil. Así que el Salmo 14 es considerado directamente como una enseñanza de sabiduría. El participante entonces de aquí será el director sinfónico. Te pido por favor también ahora que me acompañes a ver lo que son los temas centrales que vamos a cubrir hoy. Tema número 1, el perfil del necio. Tema número 2, en busca de los entendidos. Tema número 3, el ataque a Israel. Tema número 4, el respaldo de Dios a los justos. Y el tema número 5, la salvación. Viene de Sión. La salvación viene de Sión. Te acompaño entonces sin más, te pido por favor sin más preámbulo que me acompañes al tema número 1, que va a iniciar en el Salmo 14, versículo 1, que ya lo tienes en pantalla y dice el perfil del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Salmo nos instruye sobre una comunicación y una conversación personal entre el intelecto y el corazón de la persona. Obviamente el intelecto está dominado o controlado por las pasiones del corazón, es decir, la persona permite el dominio de la carne sobre el espíritu, aunque esto debería de ser todo lo contrario. El espíritu debería de dominar a la carne. La razón debería de explicarle al corazón cómo debería de actuar con sus pasiones, sentimientos o emociones. Sin embargo, el corazón le dice a la razón cómo debe de comportarse. La palabra central en esto que estamos revisando es la palabra necio. La palabra necio que aparece en pantalla es la palabra naval. La palabra en hebreo es naval, de la cual nosotros podemos encontrar estas definiciones, y cualquiera de ellas se escucha un poquito fuerte. Insensato, perverso, impío, fatuo, loco, necio, perverso, ruin y villano. Las características y pasiones de un necio están por encima entonces del intelecto o de la razón. Del Salmo 14 podemos deducir las características generales del necio, entre las que podemos encontrar las siguientes. Son personas corrompidas, es decir, que huelen mal. En el hebreo se dice que este tipo de personas son como la fruta echándose a perder, la verdura echándose a perder, pero especialmente cuando la carne ya está muy corrompida o oliendo muy mal. Son abominables o detestables, hacen lo malo, carecen de discernimiento, se burlan del necesitado y especialmente estas personas tratan de negar la existencia de Dios. Todas estas características se pueden resumir en la siguiente frase: carecen de sabiduría y solo miran sus pasiones que tienen en su corazón. En Proverbios 1, versículo 7, nos dice exactamente
¿cuál es la descripción de estas personas? Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia nos enseña un ejemplo total en el personaje bíblico llamado Nabal, y hace honor a su nombre, como usted se puede dar cuenta. Veamos la descripción que hace Abigail, su esposa, en relación con su actuar, y esto lo podemos ver en 1 Samuel 25:25. Y está hablando obviamente Abigail directamente con David, quien venía ya muy enojado con 400 hombres a destruir a la familia de Nabal. En 1 Samuel entonces 25:25 dice, no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Con este ejemplo podemos entender que la falta de discernimiento, el necio le lleva a una sola conclusión. ¿Cuál es? No hay Dios. El hombre necio piensa entonces que tiene la tarea de negar la existencia de Dios. Y así es como está actuando la sociedad actual. Y tú podrás darte cuenta que en diversos lugares y en diversos ámbitos se está negando la existencia de Dios. Por ejemplo, los científicos piensan que pueden organizarse y dirigirse en todos los pueblos y naciones sin la guía o la enseñanza de Dios. La medicina está trabajando para crear nuevos órganos y tecnologías para poder vencer a la muerte, demostrando que ellos pueden hacer lo que Dios no ha podido, tener una vida realmente eterna, cuando sabemos nosotros que la vida eterna la tenemos no en el cuerpo, sino la tenemos en la vida espiritual. Socialmente, algunos grupos han sustentado principios en contra de la palabra de Dios, negando que los temas bíblicos como el matrimonio, el sexo, el género y la vida son correctos, sino que tienen que ser modificados y adaptados al nuevo contexto histórico. Obviamente esto rechaza la palabra de Dios y al rechazar la palabra de Dios estamos negando la instrucción de Dios. Doctrinalmente se han ido generando una grande cantidad de herejías que niegan las verdades de Dios. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es mujer o incluso representa a la madre para tener la Sagrada Familia, o algunas otras herejías más, como decir que Cristo nunca murió en la cruz, o algunos más que niegan de hecho que Cristo haya venido en su santidad a poderse involucrar con el ser humano y que Cristo se haya hecho carne. Y pudiéramos hablar de más y más herejías, que obviamente todas estas herejías que se salen de la sana doctrina, como dice la Biblia, nos están diciendo que están negando la existencia de la palabra de Dios que Él nos da. Como se puede observar, el necio niega toda la verdad y la supervisión de Dios. El necio no cree en las recompensas divinas, mucho menos en el castigo eterno. Por eso, su tendencia va a ser siempre a engañar, atacar y destruir, y en algunos otros salmos hemos visto a mentir, adular e incluso a ser hipócrita. El necio piensa en hacer el mal, pensando que no tiene ninguna consecuencia en su vida material y mucho menos tener una consecuencia en su vida espiritual. La acción resultante de toda la necedad se describe en la siguiente escritura que está en Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Perdón, voy a empezar nuevamente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces podemos entender que el necio no tiene sabiduría, sino que tiene una mente reprobada. Spurgeon dice, de la misma manera que negar la existencia del fuego no evita que un hombre se quema, así el negar la existencia de Dios no evita que el juez de todo el universo destruya al rebelde que le desobedece en sus leyes. Déjame darte un ejemplo así rápido que ahorita me viene a la mente. Estaba
una persona atea dando toda una conferencia en contra de Dios y diciendo que no existía tal cosa como la salvación, que nosotros íbamos a ir al polvo y que nos iban obviamente a meter en la tierra y eso era lo único que íbamos a tener. Una vez que ceden los signos vitales, automáticamente nosotros dejamos de existir. Entonces él abrió el foro y dijo, ok, ustedes ahora pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran. Y en ese momento una persona se subió al podio, traía una naranja, empezó a pelar la naranja y empezó a desesperarse el expositor y le dijo, por favor, déjame saber cuáles son tus preguntas y empecemos el debate. La persona calmadamente sacó gajo por gajo y se lo empezó a comer. Una vez que terminó de comerse la naranja, le dice al expositor, ¿la naranja estaba dulce o estaba ácida? Y el expositor le dice, tú estás loco, ¿qué me estás preguntando si yo nunca probé la naranja? Exactamente. ¿Cómo quieres decir que existe Dios si no lo has probado? ¿Cómo niegas la existencia de Cristo si nunca has estado con Él? Así que el necio siempre va a tratar de negar la existencia de Dios para poderse mantener en sus bajas expectativas de vida y obviamente en su baja humanidad. Por cierto, déjeme decirle antes de que olvide esto, que Jesucristo nos prohíbe decirle necio a un hermano. Así que veamos la escritura siguiente en Mateo, déjeme recordar, es Mateo 5, versículo 22 al 23. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, le voy a preguntar a usted en este momento, ¿puede llamar necio a su hermano? Obviamente Jesucristo nos dice que no lo hagamos. Pasemos entonces al tema número 2. En busca de los entendidos. Salmo 14, versículo 2 al 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta que usted está pudiendo ver aquí directamente es, ¿encontró Dios a un entendido? Y dice que desde el cielo Dios ciertamente está examinando los caminos de los hombres y pesa sus corazones con una gran precisión para emitir su juicio ante sus acciones. La conclusión es, todos se han desviado. Todos se han desviado. Esto explica que también los inteligentes y espirituales pueden dejarse arrastrar por los razonamientos no lógicos de los necios y practicar la depravación de sus actos si se dejan convencer de sus razonamientos engañosos y de sus manipulaciones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos que no esté dentro de la sana doctrina. El Salmo 12 y el 14 llegan a una misma conclusión, lastimosamente. No pudo encontrarse a ningún justo, es decir, a ninguno que tuviera entendimiento de las cosas de Dios. Estos versículos son repetidos nuevamente por Pablo y esta escritura se encuentra en Romanos 3, versículos del 10 al 12. Y dicen así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como te puedes dar cuenta, la resonancia o la réplica, tanto en el Salmo 14 como en Romanos, es no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Permítame decirle que esto dista de calificar a la persona como buena. El Salmo refiere a que las acciones no han sido buenas y está en contra de la instrucción de Dios esta persona. Lamentablemente, tanto en el Salmo 14 nuevamente como en Romanos, ambas escrituras se están refiriendo a personas que conocieron a Dios,
pero por alguna razón que no es explicada ni en el Salmo 14 ni en Romanos, estas personas se alejaron de los caminos de Dios. El consejo de la palabra de Dios que nos da para los necios y para aquellos que se estén considerando ahorita en su corazón o que escuchen y que estén en su corazón pensando que hay algún tipo de necedad, lo podemos encontrar en Proverbios, y esto está en Proverbios 8, versículo 5, y dice de la siguiente manera: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Así que los impíos y los necios carecen totalmente de entendimiento porque no pueden comprender los caminos de Dios. Pero el consejo del proverbio es que busquemos tratar de disponer nuestro corazón para entender los caminos de Dios. Leamos la descripción relacionada en este paralelismo para concretar más la escritura, y podemos ir a Daniel directamente, versículo 12, capítulo 12, versículo 10, y dice de la siguiente manera: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Qué hermosa palabra. Los impíos no pueden entender porque no tienen un corazón limpio. La palabra de Dios dice que Jehová no encontró ni siquiera entonces a un solo entendido. En este mismo sentido, encontramos la confrontación que Jesucristo hace a su iglesia, pero también en relación a la fe. Vayamos a Lucas 18, versículo 8, y dice Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nos encontramos entonces que Jesucristo le está diciendo: cuando esté a mi regreso, ¿encontraré fe en ustedes? Qué interesante si va a encontrar Jesucristo fe, que nos encuentre a nosotros pidiendo la fe. Y si no, como dijeron los discípulos, podemos decirle a Jesús en este momento: Señor, aumentanos la fe. Vamos al tema número 3, y este tema es el ataque a Israel. Salmo 14, versículo 4 dice: no tiene discernimiento los que hacen inequidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Para poder entender el significado de lo que está diciendo esta escritura, es necesario que entendamos la estructura devoran a mi pueblo. Así que le voy a pedir que leamos la definición de la palabra en hebreo akal, que es la palabra devorar. Y usted ahorita lo va a ver en pantalla, y dice es comer, abrasador, alimentar, banquetear, carcoma, comedor, hacer comer, dar comida, consumidor, consumir, destruir, devorar, disfrutar, mantenerse, roer y sustentar. En el sentido entonces que nos está diciendo esta palabra, para conectarlo con el Salmo 14, va a haber una destrucción o ataque que va a devorar al pueblo de Israel. La siguiente escritura describe exactamente esa situación. Leamos a Jeremías 10, versículo 25. Y vea qué hermoso, se conectan casi todos los sinónimos de esta palabra. Dice: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no te invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob. Aplicación número 1. Lo devoraron. Aplicación número 2. Le han consumido. Aplicación número 3. Y le han asolado su morada. Aplicación número 4. Entonces aquí podemos entender exactamente cómo es que van a comerse a Israel. Podemos decir que podemos decir que ha habido intentos de eliminar a Israel, y hasta el momento los protagonistas han fracasado en su propósito. Podemos citar entre ellos a Faraón, Sennacheribet, Bilán, Balán, Amán y más contemporáneamente a Hitler, entre otros más que han querido eliminar
a Israel. Veamos la aplicación en el caso de Amán, quien intentó eliminar a Israel y a Mardoqueo, teniendo como resultado su propia destrucción. Acompáñame, por favor, a Esther, capítulo 8, versículo 7, y dice de la siguiente manera: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano en contra de los judíos. Como podemos darnos cuenta, muchos han buscado la destrucción del pueblo de Israel, pero ganaron su propia destrucción. En una forma más de atacar a Israel es tratando de descalificarlo de su pacto con Dios. De hecho, algunas religiones han dicho que Israel ha perdido ya su oportunidad una vez que sacrificó a Jesucristo en la cruz y que no tienen ya más una relación con Dios. Ya no pueden llamarse más el pueblo de Dios. Esto es una forma de tratar de comerse a Israel, pero de manera espiritual. Sin embargo, el pacto de Dios es para siempre en el pueblo de Israel. Leamos algunas escrituras en relación a este punto, porque la escritura dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta y tampoco va nunca a destruir los pactos que él ha hecho. Así que permítame ir a 2 Samuel 23, versículo 5, que dice de la siguiente manera: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Como se da cuenta, dice pacto perpetuo. Veamos otra escritura más que también se encuentra en relación a este tema, pero esta está en Números y es Números 18, versículo 19. Y dice de la siguiente manera: todas las ofrendas elevadas de las casas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Y aquí viene esto que usted tiene que poner atención: por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia conmigo. No debemos de atacar a Israel de ninguna manera, ni física ni espiritualmente. Dios es quien se encarga de su bendición, así como de su corrección. Así que si te parece, pasemos al siguiente tema, que es el tema número 4, y vamos a leer el respaldo de Dios a los justos en los versículos 5 a 6. Y dice: ellos temblaron de espanto porque Dios estaba con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Los necios, los impíos y los malvados tendrán temor y temblarán de espanto ante el poder de Dios. Dios puede poner de manifiesto su poder por sí mismo, y obviamente los necios van a temblar, pero también Dios puede utilizar personas que lo hagan. Vamos a dar este ejemplo porque Dios escogió a Moisés para este propósito. Acompáñenme a Deuteronomio 2, versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Fíjense lo que dice la Escritura: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre todos los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de él. Este es el caso de Bilán, el rey que contrató a Balán para que tratara de maldecir al pueblo, ¿verdad? Los hombres pueden tener entonces horror y temblor cuando están haciendo el mal, y les es enviado un hombre justo. El ejemplo bíblico lo tenemos con los dos testigos. Los dos testigos tenían el poder conferido por Dios. La bestia los matará y estarán expuestos sus cadáveres por 3 días. En este tiempo, la mayoría de los moradores de la tierra estarán felices, se gozarán, se llevarán regalos, y cada uno de ellos estará gozoso porque los hombres de Dios han de ser muertos.
Así que acompáñeme a Apocalipsis 11, versículo 13, para que leamos lo que sigue. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, fíjense, temblor, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, es decir, les dio miedo y dieron gloria a Dios. Note esto, todos los demás se atemorizaron y esto sirvió para que dieran gloria a Dios. El justo en este salmo se utiliza la palabra hebrea sadik, que debemos entender que son características diferentes de cualquier hombre. Estas personas tratan siempre de estar en la exigencia de Dios, es decir, tratan de mantenerse en la presencia de Dios para seguir la guía de Dios. El Salmo 14 podemos inferir que algunos de los comportamientos que debe de tener una persona que es considerada justa o es considerada también como Sadid. Estas son las características que yo les puedo mencionar. Es una persona entendida que busca a Dios, hace obras buenas, invoca a Dios, busca a Dios. Su esperanza está en Jehová y confía en fe en la salvación. Considerando ambos perfiles, podemos asegurar que el Salmo 14 enfatiza que Dios tiene la mirada puesta en el justo, y como lo hemos revisado en los salmos anteriores, los oídos de Dios están atentos al llamado del justo. Podemos concluir diciendo: Dios respalda a sus justos. Así que te invito a que vayamos al siguiente tema, que es el tema número 5. La salvación viene de Sión. Salmo 14, versículo 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, y se gozará Jacobo, y se alegrará Israel. La salvación es un hecho evidente en los tiempos venideros. El salmista confirma en fe que la salvación vendrá de donde reside la majestad divina. En palabras sencillas, el creyente en Dios no duda y siempre estará esperando en la salvación que viene desde el cielo. Citemos a uno de los profetas contemporáneos que nos habla acerca de la salvación y la transformación que vamos a tener o que tendrá también el pueblo judío. Así que acompáñenme a Jeremías 31, versículo 33 al 34, para confirmar el proceso de la salvación. Pero en este es el pacto que haré con la casa de Israel, y nuevamente volvemos a confirmar el pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué lindas palabras de cómo se va a dar la restauración y la restitución. Así que definitivamente la salvación es un tema importante en esta parte final del Salmo, donde tenemos la esperanza de la salvación y la intervención divina en cada situación que tenemos difícil. Entonces, el tema más importante de este último versículo es la salvación a través del perdón de los pecados, que los cristianos ya lo hemos obtenido o lo hemos ganado a través de la justicia de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz. Gracias al Señor Jesús por esto. Dios en su tiempo entonces restaurará todas las cosas poniéndolas en órdenes, y restaurará también la paz para todos los que creen en su venida. Es decir, todos estamos esperando la segunda venida de Cristo, por eso decimos: Maranata, Cristo viene. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de la temática, y por otro lado, en el Salmo 14 podemos ver que en el versículo 7 es lo que se dice que fue el versículo anexado.
por eso se le llama un salmo sobrescrito. ¿Usted qué opina? ¿Es un salmo sobrescrito después de que ya lo leímos todo o no es un salmo sobrescrito? Existen tres posiciones ante esta situación. Los que opinan que fue anexado argumentan que en el tiempo de David no había cautividad y el pueblo de Israel no estaba en exilio. Con esto se puede decir que esta parte del salmo fue agregado durante el exilio, con el cual se establece la esperanza de ser restaurado el pueblo después de que fue profetizado que estarían 70 años bajo cautiverio. La segunda opinión dice no, nosotros opinamos diferente. Este grupo dice, la cautividad se refiere a una persona que se encuentra en problemas y crisis y que es una forma metafórica de expresar que Dios ha enviado el consuelo y el arreglo a los problemas de la persona. Pero hay un tercer grupo que es el que la mayoría cree que es el correcto y es el grupo que opina que el versículo es una parte profética. Es decir, la parte profética del Salmo nos dice que el pueblo de Israel estaría en el exilio. Y ahora no solamente vemos el cumplimiento de que Israel estuvo 70 años en el exilio, sino que también podemos ver en este proceso que en los últimos tiempos tanto Israel como la iglesia de Cristo estará también en el exilio y posteriormente será traído nuevamente a la ciudad divina. Consecuentemente, Israel espera ser liberado de la cautividad que tiene todavía en este momento y la iglesia en Cristo estamos esperando la segunda venida de Cristo en las que esperamos que también seamos liberados de esa cautividad. Así que, ¿cuál es la explicación que más le gusta a usted? Si tomamos las dos últimas explicaciones, el Salmo es totalmente de David e incluye el elemento profético para el cual dice que Israel será liberado y la iglesia de Cristo serán liberados en los últimos tiempos. Así que le invito a que hagamos las preguntas que vamos a tener de estudio, que usted por ahí las podrá estar viendo ya en la pantalla. ¿Cómo está funcionando el ateísmo en nuestro tiempo? ¿Tienes algunos ejemplos de cómo se quiere desplazar a Dios con pensamientos humanos? ¿Cómo respondemos a los cuestionamientos o confrontaciones de los ateos? ¿Cómo puedes motivar a una persona a que tenga una comunión con Dios y le invoque? ¿Cuál es tu opinión sobre Israel? ¿De qué manera puedes disponer tu corazón a escuchar a un pobre? Así que mis hermanos, les agradezco que hayan estado con nosotros. Esperamos que haya sido edificación, que Dios los llene de bendiciones. Gracias nuevamente. Y si tiene usted la oportunidad, pues estas preguntas convérselas con los demás y que Dios le dé mucha bendición, mucha sabiduría y que le bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros.